Erev Tov, estamos en la comunidad Tov Leodot Lashem en Beersheba, Beit Midrash Eretz Hefetz. Esta noche estamos conmemorando aquí en Israel lo que es conocido por el gobierno como Yom HaShoah, Yom HaZikaron la Shoah ve la Gvura, el día del holocausto, que también en la diáspora, en las escuelas judías, todos los van a conmemorar. Esta fecha fue escogida 27 de Nisan, Kavzei de Nisan, porque aquí fue cuando fue el levantamiento en armas del gueto de Varsovia. Mordechai Anilevich y los que lo siguieron, como pudieron o no pudieron, consiguieron sus armas y lograron hacer un levantamiento en armas. Y fue un acto de gran valentía. Aún así, dentro de mucha gente en Israel, y yo cuando más lo sentí fue cuando mi Rab, uno de mis Rabbanim con quien yo estudié, un señor de 80 años, que Dios le dé larga vida, que es sobreviviente del holocausto, cuando él escuchó Yom HaShoah, él levantaba las dos cejas y me decía: ¿por qué? ¿Qué tenía de malo Yom HaShoah? Dijo, al revés. Dice, no entiendes. Los sobrevivientes de la Shoah, los Yudim, cuando llegaron aquí a Eretz Israel, no fueron bien recibidos. Les dijeron, ustedes son gente miedosa. Fueron como rebaño al matadero. No se rebelaron, no hicieron nada. La gente estaba avergonzada de ellos. Y después de que sobrevivieron todo y por fin llevaron a Eretz Israel, ahora aquí tenían que vivir con vergüenza de haber sobrevivido, haber estado ahí presentes. Y cuando el gobierno quiso fijar, ¿cómo fijamos una fecha para conmemorar el holocausto? Aquí hubo un levantamiento de armas, aquí un poco de valentía, aquí, con esta fecha sí nos identificamos. Lo demás, no. Así me dijo mi Rav. Yo quedé pensando, dice, tiene su punto. Él más me dijo que una vez estando en el gueto de Varsovia, al principio, no en Varsovia, en Auschwitz, bajo los portones de Auschwitz, en la noche, fría, estaban parados y no sabían ni a dónde, ni para cuándo, ni para qué. Estaban en una plena duda, no sabían a dónde los llevaban. Estaba junto a un yudí, él era un niño de 15 o 13 o 14 años en esos momentos. Había un yudí más grande, más mayor. Y le dijo, hay un pasuk que decimos en la tefilá: Kaveh el Hashem hazak veyametz livecha vekaveh el Hashem. Si lo traducimos, Kaveh el Hashem, Kaveh es tikva, es esperanza. Ten esperanza en Hashem, veyametz livecha, y tu corazón tendrá valentía, fuerza. Vekaveh el Hashem, y ten esperanza en Hashem. Otra vez. Bajo el letrero de Auschwitz, a la entrada de Auschwitz, en plena guerra, le preguntó este hombre al Rav Sinai, a mi Rav, ¿por qué dice el pasuk, David Amelech, por qué dice dos veces, ten esperanza en Hashem? Ten esperanza y ten esperanza. ¿Por qué dos veces? Él dio su propio perush. David Amelech, que estaba pensando cuando escribió esto, para saber que 3000 años después iban a explicar lo que dijo David Amelech en Teilim. Él dijo así: Kaveh el Hashem veyametz libcha. Ten esperanza en Hashem, entonces vas a tener valentía en tu corazón. Pero que sepas que no es suficiente, que van a llegar momentos en que va a ser muy difícil tener valentía y no vas a tener de dónde sacar fuerzas para tener esperanza en Hashem. Por eso David Amelech nos dijo, Ubeholzot, aún así, Kaveh el Hashem. Igual ten fe, ten esperanza y ten emuná en Hashem, en que te va a salvar. Eso. Así es como él decidió leer el pasuk en esos momentos. Y el Rav Sinai dijo, qué hombre con tanta fe. Y con el tiempo, se fueron juntando gente que el levantamiento en armas no sabían, no podían hacer. Pero tenían una valentía enorme en cómo cuidar su fe y cómo mantenerse. También es muy famoso. Hay un libro que sacaron con todas las respuestas que contestaron los rabinos en la Shoah, durante la Shoah. Gente que venía y preguntaba preguntas de halajá en plena Shoah. Si se puede comer, no se puede comer. Y alguien me preguntó así: en Rosh Hashanah hubo un acto terrible en el gueto de
No recuerdo el nombre, no sé si fue Kovna o otro lugar. En Rosh Hashanah decidió Imach Shemo, el jefe nazi del lugar, todos los niños pequeños los vamos a acabar con ellos, no pueden estar. Puso una tabla con un martillo, todos los que pasen por abajo de la tabla, mátalos al cuarto ahí, los meten a un cuarto. Los más altos siguen. Y fueron pasando todos los jóvenes que encontraron, a todos los agarraron, los que no se lograron esconder, todos, fila, y caminaban. Había unos que estaban muy exactos, que se paraban de puntitas para pasar, y si veían que estaban trampeando, en el lugar les daban golpes a palos y los mataban. Y había los que pasaban, seguían, y había los que igual no pasaban, bueno, al cuarto. Los niños entendían, los jóvenes, que al parecer ya no van a salir de ahí. Y así los separaron. Quien cuidaba el cuarto era un grupo muy complejo y muy difícil de comprender, que eran Yehudim, que los tomaban y los convertían en como encargados por parte de los nazis. Entonces eran Yehudim, pero por otro lado se volvieran gente de muy egoísta, que ellos procuraban por su propio bienestar. Y de repente se desarrolló un terrible mercado negro, porque gente que sus hijos fueron secuestrados sobornaban a esta gente. Dijo, te doy comida, te doy lo que tengo. Había gente que había traído joyas que escondían en la ropa o en la lengua, algo, le daban un soborno, y sacas a mi hijo. Y aceptaba. ¿Cuál es el problema? Los alemanes sabían, hay 100 y tantos niños aquí adentro. En la noche tiene que haber aquí 120 y tantos niños, no me acuerdo exactamente. Quiere decir que si liberaban uno, tenían que agarrar otro. Y gente empezó a sobornar y sacaban a su hijo y iban y pescaban a otro niño y lo metían. Con tal de... Y así estaba el mercado ese día, creo que fue en Rosh Hashanah. Llegó un señor, un yudí, a preguntarle al Rav Maislish, creo. Rav, mi hijo está ahí secuestrado, tengo para dar soborno, pero quiero, Rav, que me diga si es permitido o no hacerlo, porque sé que si sacan a mi hijo van a meter a otro niño en vez de mi hijo. Y como yo procuro por el bienestar de mi hijo, ¿qué va a pasar con ese hijo de alguien más? Es otro judío, es otro niño. ¿Puedo o no puedo sobornar para salvar a mi hijo de lo que le van a hacer? El Rav cuenta que le preguntaron eso. Y dijo, te voy a decir la verdad. No tengo libros, es una pregunta muy dura. Hay sugiot. Mi Rav con el tiempo luego agarró estas preguntas para sobrevivir. Después, como sobrevivió, agarró todas estas preguntas y él con sus libros sí las contestó cuál sería la halajá en semejantes con la Torah, para darle la respuesta de la Torah a lo que pasó. Hay sugiot que hablan exactamente de eso, si se puede o no y cómo. En ese lugar, en el gueto, el Rav le dijo, no tengo suficientes libros para contestarte, no sé darte respuesta. Lo escuchó el señor, dijo, Rav, si no me dices que sí, siendo las circunstancias así, entonces entiendo que no se puede. Entiendo que no se puede. Le pido a Hashem que reciba a mi hijo como Akedat Yitzhak, que yo no lo voy a salvar, porque si no se puede, no lo voy a hacer. Y quiero que mi hijo sea recibido como Akedat Yitzhak, como la ofrenda de Yitzhak. Y quizás sea más, porque Abraham Avinu sabía que estaba obligado a hacer lo que tenía que hacer. Y yo aún así tengo la duda de que a lo mejor lo puedo salvar y no. Pero como al parecer no se puede, y yo decido que no, quiero que cuente como Akedat Yitzhak y como más. Y así fue. Y la gente empieza, el Rav Sinai me decía, y la gente escucha eso, que eso no es gvura, que eso no es valentía. ¿Qué valentía? ¿Qué hombre? ¿Qué ometz lev? ¿Qué valentía tiene en su corazón? Entonces nosotros tenemos que juntar para nosotros y entender que lo que pasó ahí fue toda una prueba de valentía. Y la gente, que todos los que sobrevivieron, todos los que estuvieron ahí presentes, para nosotros, los que murieron y los que siguieron después, son gente con Kedoshim, santos que nosotros no tenemos que preguntar y que entender de lo que ellos dijeron. Y más aún, qué fuerza de emuná representaron, y entender que si ellos fueron capaces, qué fuerzas de emuná tenemos nosotros en nuestro pueblo para mantener la fe en esas circunstancias.
Uno de mis rabanim, cuando estudié en Yeshivat HaKotel, el Mashgiach, el Rav Tuvia Lifshitz, lo aleinu, hace 8 o 9 años, hubo un atentado muy duro en la Yeshiva de Merkaz Rav, en la biblioteca. Había muchachitos de preparatoria preparando la fiesta de Purim, de Rosh Chodesh Adar, y unos cuantos se quedaron a estudiar más. Y entró un mejabel y disparó y mató a 8 muchachos. 8 de la preparatoria. Uno de ellos, el hijo del Rav Lifshitz, el hijo del Rav Tuvia Lifshitz, el Mashgiach de la Yeshiva donde estudié, también su hijo cayó ahí, un tzadik. Llegaron reporteros y todo. Cuando estaba ahí le preguntaron, bueno, vieron un rabino con barba, una persona con fe. Rabino, ¿dónde estaba Dios cuando pasó el atentado? ¿Dónde estaba Dios? Tranquilo, como estuvo tranquilo desde que pasó, lloró lo que lloró, pero habló con tranquilidad. ¿Quieres saber dónde estaba Dios en el atentado de la biblioteca? ¿Dónde estaba Dios? En la biblioteca. Ahí estaba Dios, no tengo la menor duda. Que yo sepa por qué hace todo. Yo no sé todo lo que hace Hashem. Yo tengo plena fe de que Él estaba ahí. No se fue a ningún lado. Sé que estaba ahí. Y así mismo cuenta el hermano de mi Rav, que también él se escapó antes de la guerra. Llegó aquí a Eretz Israel y estuvo muy activo en muchas cosas. Cuenta así, que le pidieron a él, a un compañero de él, que después de la guerra acompañe a un señor, un sobreviviente a Eretz Israel, un Hasid, Belz, un señor anciano que cuando lo vio dice que tenía la cara casi verde y llena de arrugas. Le dijo, a este hombre no le queda nada, no tiene esposa, familia, nada. Tiene una hija en Eretz Israel y le consiguió un trabajo en una fábrica de leche. Es lo que le queda. Y por favor, si lo puedes acompañar. Este hombre tenía todo, su esposa tenía 11 hijos, tenía todo, y no le quedó nada, y él es el único que sobrevivió. Te pido que lo acompañes en el tren y todo el camino hasta Eretz Israel, que vayas con él. Y cuenta que se subió con él al tren, y estaban juntos, el señor no habló nada, estaba todo el tiempo callado, muy metido en sus cosas. Una cara muy arrugada, muy dura, unas pequeñas peot y una cara muy arrugada. Y bueno, fue un viaje muy largo en el vagón, de varias horas, quizá varios días. El primer día amaneció. El primer señor se puso el tefilín y rezó Shachrit y acabó y dobló. Y volteó a ver al Hasid, barba, peor, sentado. Y no se puso tefilín y nada. Estaba viendo, él estaba, por un lado, sabía que él no era quien para criticarle ¿por qué no te pones tefilín? Pero dijo que así es, no se va a poner tefilín. ¿Dónde está la emuná? Esta es la respuesta. ¿Dónde estuvo Dios en la Shoah? ¿Qué está pasando aquí? Y dice, él seguía viendo y el Señor seguía callado. Y pasaron las horas. Y sucedía y se hizo mediodía y aún no rezaba, no se ponía el tefilín. Y no se lo ponía y no se lo ponía. Se hizo de tarde, el Señor rezó minjá. Minjá, ya se va a poner el sol y el Hasid todavía no se ponía tefilín. Cuando vio que se estaba mamás acercando la puesta del sol, el Hasid abrió su maleta, sacó el tefilín, se lo puso, rezó muy rápido y lo dobló. Muy repentino lo hizo. Y él nos dijo, le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hiciste así? Si yo no quería ponerme tefilín, yo no le quería rezar a Dios. Yo tenía 11 hijos y ya no me queda ninguno, nada más mi hija que queda. No me queda nada. No me quería poner tefilín. Pero luego pensé, yo lloro porque perdí 11 hijos, 10 hijos. Y no hay quien me console. Pero ¿quién va a consolar a Hashem? Él perdió 6 millones de hijos. ¿Quién lo va a consolar a él? Y cuando entendí esto, me puse el tefilín. Porque todo empieza desde el enfoque que nosotros le damos. Si yo pienso que Hashem es sádico y me hace cosas malas, bebé, no tiene nada que ver. Pero si yo entiendo que Hashem, no solo que Él estaba presente, sino que a Él le dolía más que a todos todo lo que pasaba ahí, entonces yo puedo empezar a entender de qué se trata.
Y bueno, en este día se fijó, con todas las cejas que levantamos, pero se fijó el día de la valentía y el día de la Shoah. Recordemos la valentía del gueto de Varsovia y recordemos la valentía y la fuerza que tenían todos los Yehudim que mantuvieron su emuná antes de la Shoah, durante la Shoah y después de la Shoah. Y que aprendemos de ellos nosotros qué fuerzas de emuná y qué valentía tenemos nosotros en nuestros corazones. Shabbat Shalom.